BRC Lovers, bienvenidos. Voy a seguir explicando requisitos de BRC GC Food versión 9. Voy a comentar ahora sobre la determinación de los puntos críticos de control y vamos a ver el texto y ahí empiezo a comentar. Muy bien. Eh, Determinación de los PCC, ese es el- eh, correcto, ese es el 2.8 de BRCGC Food, recuerden que esta es la versión 9, y equivalente al paso 7 para establecer el plan HACCP, y es el principio 2 de los principios del sistema HACCP. Recuerden que nosotros ya debemos haber clasificado qué peligros son significativos o no, y esos son los que requieren ser controlados, según este texto. Y debemos revisar los puntos de control para identificar aquellos que resulten críticos. Ese es el mandato. Sí, entonces yo ya tengo el listado, no sé, hice 100 peligros, analicé y 10 de ellos son importantes que requieren un control. Y yo debo revisar los puntos de control para identificar aquellos que resulten críticos. Es decir, saber si es que la medida de control que voy a aplicar va a estar dentro de un punto de control y esto que sea crítico. Recuerden que el punto de control crítico es la fase en donde, la fase de producción, donde ahí es necesario, es esencial aplicar una medida de control, porque si no el alimento puede salir contaminado y eso puede afectar a la salud de los consumidores. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se puede usar un árbol de decisiones, por ejemplo, los principios generales de higiene de los alimentos, el anexo 4 tiene un árbol sugerido, que es el árbol en realidad que se está aplicando fuertemente, ¿no? Es decir, identificar si en la etapa productiva es necesario encontrar, si es necesario determinar en esa etapa donde va a estar el control, si va a ser crítica o no, porque ahí es esencial. Por ejemplo, si yo tengo varias etapas productivas, son mis etapas, ¿sí? Eh, y en una etapa X, supongamos que aquí, en esta etapa, hay un peligro importante y yo debiera poner una medida de control que anule a ese peligro. Esa es la lógica de esto, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿esta etapa es crítica? Yo ya sé que este peligro es importante, este peligro que está aquí, este que está representado como una estrellita, es significativo. Y ya sé que esta medida de control es la que va a controlar a esta. ¿Esta etapa entonces es crítica? ¿Es esencial el control ahí en esa etapa? Si la respuesta es sí, obviamente aplicando el árbol de decisiones, por ejemplo, puede ser de otra forma, digo que esta etapa es un punto crítico de control, ¿sí? Entonces dice, los PCC o CPP, dice que por la traducción, serán los puntos de control que resulten necesarios para prevenir, eliminar o reducir, y esto es importante, recuerden, toda medida de control tiene posibles tres efectos en el peligro, estos tres. Prevenir, lo eliminan, lo previenen o lo reducen. Si lo reducen, tiene que ser justificado hasta qué nivel estoy reduciendo. Porque reducción significa que el alimento va a tener el peligro. Posible que tenga, pero hasta qué nivel. Y yo debo justificarlo, ya sea con base científica o con base legal. ¿Ya? Eh, si se identifica, y aquí viene, miren, hasta aquí, pongámoslos de esta forma, hasta esta parte, pongámoslos así, hasta esta parte. No, estoy mal. Esta parte, aquí así, es una parte, valga la redundancia, donde me habla del PCC. Después dice, voy a cambiar de color, si se identifica un peligro en un paso en el que el control resulta necesario, pero pero dicho control no existiera, el producto o el proceso deberá ser modificado. Digamos, en ese paso, es decir, si yo identifico el peligro en donde es necesario aquí el control, este control, pero no lo tengo, no existe, ¿ya? O el producto o el proceso lo tengo que modificar. Si no puedo modificar aquí en esta fase, tendría que ver si esta fase o esta
Lo tengo que modificar para ubicar aquí una medida de control en cualquiera de estos tres. ¿Por qué? Porque este peligro es importante. Sí o sí tengo que controlarlo. Tengo que prevenirlo, eliminarlo o reducirlo. Si no lo puedo aquí, tengo que rediseñar. Pienso, rediseño el producto para eliminarlo el peligro desde su origen. No, no puedo. Perfecto. ¿Puedo modificar el proceso aquí? No, no puedo. Entonces tengo que buscar esto cuando yo no tengo una medida de control, porque tengo que buscar dónde, cómo voy a controlar el, este peligro. ¿Está claro? Y hágame saber si es que no se entendió el enfoque. Ocupen el árbol de decisiones del anexo 4 de los PGHA. Incluso también nos va a llevar a la misma conclusión. Si es que no tengo una medida específica de control del peligro, pero que es necesario ese peligro controlarlo, pero en la etapa donde estoy analizando no tengo la medida de control, o rediseño el producto, o rediseño la etapa donde estoy para ubicar una medida de control, o rediseño, redefino, busco en qué etapa puedo aplicar la medida de control. Es decir, ya sea atrás, ya sea hacia adelante. Pero sí o sí tengo que controlar el peligro. ¿Por qué? Porque el alimento, si es que no hago ese control, el alimento puede salir contaminado y afecta a nuestros consumidores. Y si afecta a los consumidores, afecta al negocio.